Me llamo Luis y tengo 32 años. Trabajo como terapeuta de trauma en Boston. Hace 7 años, en la noche de mi 25º cumpleaños, mi vida cambió para siempre. Mi padrastro, Frank, un hombre que había aterrorizado a nuestra familia durante más de una década, irrumpió en mi apartamento en un arrebato de furia alcohólica, mientras me dislocaba el hombro y yo caía desplomada al suelo. Mi madre simplemente se quedó ahí, observando, antes de contar cómo aquella noche aterradora transformó mi vida. Dime desde dónde me estás viendo y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo superar la adversidad. Mi infancia fue relativamente pacífica hasta que cumplí 8 años. Fue entonces cuando mi padre biológico murió de un cáncer de pulmón agresivo, dejando a mi madre, Diane, y a mí enfrentándonos a la vida sin él, durante 4 años. Fuimos solo los dos en nuestra pequeña casa suburbana, a las afueras de Boston. Mamá trabajaba en 2 empleos para mantenernos a flote económicamente, pero, a pesar de su agotamiento, siempre encontraba tiempo para mí. Teníamos noches de cine todos los viernes, horneábamos galletas los fines de semana y nunca se perdió un solo evento escolar. Aquellos años fueron difíciles, pero nuestro vínculo se fortaleció en medio de la adversidad. Todo cambió cuando cumplí 12. Mamá conoció a Frank en el banco, donde había empezado a trabajar como cajera. Él era el gerente de la sucursal, un hombre aparentemente respetable, con un empleo estable y seguridad económica. Aún recuerdo la primera vez que lo llevó a cenar a casa. Llegó con un ramo de flores para mamá y un libro de astronomía para mí. Después de que ella le contara que me fascinaban las estrellas, Frank era encantador, atento y parecía realmente interesado en conocerme. Al principio yo era reticente, todavía echaba de menos a mi papá, pero Frank nunca me presionó. Se tomó las cosas con calma, incluyéndome a menudo en sus salidas. Al zoológico o al museo. Después de 6 meses de noviazgo, Frank le propuso matrimonio y se casaron cuando yo tenía 13. La boda fue pequeña pero elegante, justo como mamá quería. Frank tenía dinero, mucho más del que estábamos acostumbradas, y nos mudó a su amplia casa colonial en un vecindario acomodado. Yo tuve mi propia habitación con una computadora nueva y una estantería. Durante los primeros meses todo parecía perfecto. Los cambios fueron sutiles al principio. Frank insistió en manejar todas las finanzas, convenciendo a mamá de cerrar su cuenta personal y fusionar todo con la suya. Tenía explicaciones lógicas para todo, era más eficiente. Ahorrarían en comisiones, ahora eran una familia. Mamá aceptó, quizá demasiado fácilmente, desesperada por creer que había encontrado de nuevo seguridad. Luego Frank empezó a opinar sobre las amigas de mamá. Karen era demasiado chismosa. Susan era una mala influencia con sus conversaciones sobre divorcio. Jennifer gastaba en exceso y podía animar a mamá a hacer lo mismo. Una a una, las amistades de mamá se fueron desvaneciendo, pues ella dejó de buscarlas para evitar los comentarios desaprobatorios de Frank. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes y las visitas casi inexistentes. Yo también empecé a notar cambios en mamá. La mujer que antes cantaba mientras cocinaba ahora se movía en silencio por la cocina. Consultaba con Frank antes de hacer cualquier compra, incluso las pequeñas. Su vestuario vibrante dio paso a ropa más conservadora que Frank consideraba apropiada. Dejó de usar el labial rojo brillante que siempre había amado. La primera vez que vi la ira de Frank, yo tenía 14 años. Mamá había comprado un vestido sin consultarlo con él. No era caro, solo un sencillo vestido veraniego para un picnic del trabajo, pero Frank explotó. No la golpeó, no aquella vez, pero lanzó su plato contra la pared, haciéndolo añicos, y dejando la salsa de espaguetis chorreando por nuestro papel tapiz color crema como si fuera sangre. La llamó irresponsable, financieramente imprudente y ingrata. Mamá se disculpó una y otra vez, devolvió el vestido al día siguiente y nunca volvió a ir de compras sola. Cuando empecé la secundaria, ya había desarrollado estrategias para minimizar el contacto con Frank. Me uní a todos los clubes extracurriculares posibles, estudiaba en la biblioteca y pasaba los fines de semana en casa de amigas. Cuando estaba en casa, permanecía en mi habitación con la puerta cerrada, saliendo solo cuando era necesario. Frank nunca me prohibió explícitamente esas actividades, probablemente porque prefería tenerme fuera de su camino. Mi relación con mamá se deterioró durante esos años. La resentía por haber cambiado, por elegir a Frank en lugar de nuestra relación que antes era tan cercana. Cuando intentaba hablar con ella sobre el comportamiento controlador de Frank, desestimaba mis preocupaciones. Tú no entiendes las relaciones de adultos, me decía. Frank nos cuida. Tenemos suerte de tenerlo. Con el tiempo, dejé de intentar acercarme a ella. Vivíamos en la misma casa,
pero existíamos en mundos separados. En mi penúltimo año de secundaria, sorprendí a mamá cubriéndose un moretón en la mejilla con maquillaje. Dijo que se había golpeado con una puerta en la oscuridad. Pero sus ojos no se encontraron con los míos en el espejo. Fue en ese momento cuando supe con certeza que Frank había pasado del abuso emocional al físico. Le rogué que lo dejara. Ella se negó, insistiendo en que solo había sido un error, que Frank estaba estresado por el trabajo. Yo sabía la verdad, pero a los 16. Me sentía impotente para ayudar a alguien que no quería ayudarse a sí misma. Los 2 años siguientes fueron una danza cuidadosa entre la evasión y la planificación. Mantuve calificaciones perfectas, sabiendo que la educación era mi boleto de salida. Investigué universidades lejos de casa. Solicité todas las becas posibles y trabajé medio tiempo en una librería local para ahorrar dinero. Frank parecía complacido con mis logros académicos, viéndolos como un reflejo de su buena paternidad, y en gran medida me dejaba tranquila. Mamá se volvió cada vez más retraída, una sombra de la mujer que alguna vez había sido mi mejor amiga y mi mayor protectora, cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad de Boston. Junto con una beca sustancial, sentí que por fin podía respirar. Frank se mostró sorprendentemente apoyador, probablemente porque mis logros lo hacían quedar bien en la comunidad. Y tal vez porque estaba ansioso de tenerme fuera de la casa. Mamá parecía dividida entre el orgullo y el miedo. La noche antes de irme a la universidad, vino a mi habitación después de que Frank se durmiera. «Estoy orgullosa de ti», susurró, sentándose en el borde de mi cama como solía hacerlo cuando yo era pequeña. «Vas a lograr cosas increíbles». Había algo en su voz, una mezcla de tristeza y añoranza, que me hizo doler el corazón. «Vente conmigo», le dije impulsivamente, «podríamos alquilar un apartamento juntas. Tú podrías encontrar un trabajo en Boston». Ella negó con la cabeza. Y ese gesto familiar de resignación se apoderó de sus facciones. «Esta es mi vida ahora, Luis, pero no tiene que ser la tuya. Prométeme que vas a construir una buena vida, pase lo que pase, a la mañana siguiente». Frank nos condujo hasta Boston en un silencio tenso. Me ayudó a cargar las cajas hasta la habitación del dormitorio, desempeñando a la perfección el papel de padrastro devoto frente a mi compañera de cuarto y sus padres. Cuando llegó el momento de despedirse, mamá me abrazó con fuerza, susurrando «te amo» en mi oído. Frank me dio una palmada torpe en el hombro y un cheque para emergencias. Nunca lo cobré. Mi primer semestre en la universidad fue como salir de una cueva oscura hacia la luz del sol. Hice amistades que no sabían nada de mi vida en casa. Me uní a grupos de estudio e incluso probé en el equipo de debate. Mi compañera de cuarto, Zoe, estudiaba periodismo y me presentó a su variado grupo de amigos. Por primera vez en años, me sentí normal, libre de la tensión constante de vivir con Frank. Declaré psicología como mi especialidad en segundo año, impulsada por la necesidad de entender lo que había pasado en mi familia. ¿Por qué mamá se quedó con Frank? ¿Por qué Frank necesitaba controlar y lastimar a los demás? ¿Podría yo haber hecho algo diferente? Mis profesores notaban mi intensidad, mi desesperada necesidad de respuestas. La profesora Sara Lavini mostró un interés particular en mi progreso académico. Especialista en trauma y violencia doméstica, se convirtió en mi mentora y, con el tiempo, en una amiga, durante una de sus horas de oficina. Finalmente me abrí sobre mi situación en casa. En lugar de lástima, me ofreció comprensión y consejos prácticos. Me recomendó libros. Me conectó con grupos de apoyo para hijos adultos de hogares abusivos y me animó a considerar la terapia. Los patrones con los que crecemos nos marcan, explicó, pero no tienen por qué definirnos. Entenderlos es el primer paso para liberarse. La comunicación con mamá se volvió cada vez más difícil durante esos años. Nuestras llamadas telefónicas eran breves y superficiales, siempre cuando Frank estaba en el trabajo. Ella nunca compartía nada significativo sobre su vida. Desviaba mis preguntas con vagas garantías de que todo estaba bien. Volví a casa en las vacaciones de primer año. Pero la atmósfera era tan asfixiante que encontré excusas para quedarme en la universidad en la mayoría de los recesos después de eso. Mamá me visitaba de vez en cuando, siempre sola, siempre, mirando por encima del hombro como si Frank pudiera materializarse detrás de ella. Para mantenerme, trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca de la universidad. El ambiente tranquilo y organizado era reconfortante y mi supervisora era flexible con mis horarios de clases. Estaba decidida a ser financieramente independiente, negándome a depender de cualquier dinero que estuviera conectado con Frank. Vivía con austeridad. Compraba en tiendas de segunda mano y aprendí a cocinar comidas baratas y saludables en la cocina del dormitorio. En el penúltimo año, conocí a Eric en mi clase de psicología anormal. Estudiaba para convertirse en trabajador social clínico, apasionado por ayudar a jóvenes en situación de riesgo.
a diferencia de los pocos chicos con los que había salido casualmente antes. Eric era paciente y perceptivo, notaba cuando ciertos temas me incomodaban y nunca me presionaba para contar más de lo que estaba lista a compartir. Poco a poco, le hablé de mi familia, probando sus reacciones con pequeñas revelaciones antes de confiarle la historia completa. Tu madre necesita ayuda, me dijo después de escuchar la situación. Pero tú también. Tener a un padre en una relación abusiva te afecta a ti también, incluso a la distancia. Con el apoyo de Eric, empecé a ver a una terapeuta en el centro de consejería de la universidad. La doctora Malisa me ayudó a trabajar mis sentimientos complicados de amor, enojo y culpa hacia mi madre y mi miedo y resentimiento hacia Frank. Poco a poco, empecé a entender que no podía salvar a mamá si ella no estaba lista para irse, pero yo sí podía construir una vida sana para mí. Me gradué summa cum, con la profesora Lavini escribiendo brillantes cartas de recomendación para programas de posgrado. Mamá asistió a mi ceremonia de graduación, sentada sola en el público mientras Frank alegaba una emergencia de trabajo. Se veía mayor de sus 47 años. Su cabello castaño, antes vibrante, estaba ahora lleno de canas, su postura levemente encorvada, como si siempre estuviera preparándose para recibir un golpe. Fuimos a cenar después, solo nosotras dos, a un pequeño restaurante italiano cerca del campus. Siempre supe que harías algo especial, dijo sonriendo de verdad, por primera vez en años. Tu padre habría estado tan orgulloso. Le tomé la mano sobre la mesa. Me voy a quedar en Boston. Encontré un apartamento y un trabajo en un centro comunitario de salud mental. Puedes visitarme cuando quieras. Quédate el tiempo que necesites. Ella apretó mi mano. Luego la soltó para jugar nerviosamente con la servilleta. Lo intentaré. Es que las cosas están ocupadas con el trabajo de Frank y la casa. Su voz se desvaneció y supe que tenía miedo de hacer promesas que no podía cumplir. Nos despedimos con un fuerte abrazo y planes inciertos para que viniera en verano. Mientras veía su taxi alejarse, me pregunté si algún día volvería a tener a mi verdadera madre, después de la graduación. Me instalé en mi apartamento de una habitación en una casa de ladrillo reconvertida en Somerville, a un corto viaje, en metro del centro de Boston. La renta tensaba mi presupuesto, pero tener mi propio espacio seguro valía cada centavo. Mi trabajo en el Riverside Community Mental Health Center era de nivel inicial, asistía a los terapeutas con su papeleo y ocasionalmente participaba en sesiones de terapia grupal. El sueldo era modesto, pero la experiencia resultaba invaluable, especialmente combinada con los cursos de posgrado a medio tiempo que estaba tomando en psicología clínica, 6 meses después de empezar mi nueva vida. Recibí un mensaje inesperado de Eric. Nos habíamos separado amistosamente antes de la graduación, los dos enfocados en nuestras carreras y sin estar seguros de poder mantener una relación a distancia, ya que él había aceptado un puesto en Chicago. Su mensaje era simple. Se mudaba de regreso a Boston por una nueva oportunidad de trabajo y quería saber si me apetecía tomar un café y ponernos al día. Nuestro reencuentro para un café se convirtió en una cena, que evolucionó en citas regulares. Eric había madurado durante nuestro tiempo separados, más seguro de sus habilidades y más claro sobre sus metas. Ahora trabajaba para una organización sin fines de lucro que ofrecía servicios de consejería a familias de bajos ingresos, especialmente aquellas afectadas por la adicción. Retomamos nuestra relación con una facilidad sorprendente, ambos más conscientes de nosotros mismos y mejores para comunicarnos que en la universidad. Una noche, durante una videollamada con mamá, noté un moretón amarillento desvaneciéndose alrededor de su ojo derecho. Cuando le pregunté por él, ajustó nerviosamente su cámara y afirmó que se había tropezado en las escaleras mientras llevaba la ropa sucia. La explicación podría haber sido creíble, de no ser por la forma en que sus ojos se movían de un lado a otro, seguramente verificando si Frank estaba al alcance del oído. Mamá, le dije suavemente, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Si algo está pasando, puedo ayudarte. Todo está bien, cariño, le insistió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo va tu nuevo proyecto en el trabajo? El cambio abrupto de tema era típico, pero decidí no presionar. En su lugar, empecé a llamarla con más frecuencia en distintos momentos del día, esperando encontrarla cuando se sintiera más segura para hablar. También hice amistad con Catherine, una colega especializada en casos de violencia doméstica, sin revelar la situación de mamá. Le hice preguntas generales sobre cómo escala el abuso y qué recursos existen para las víctimas. El momento más peligroso es cuando intentan irse, explicó Catherine durante una pausa para el almuerzo. Es entonces cuando el control se ve amenazado y los abusadores suelen intensificar la violencia para evitar perder a su víctima. Cualquier plan de escape debe priorizar la seguridad por encima de
Todo comencé a investigar refugios para víctimas de violencia doméstica en el área de mis padres, guardando números de teléfono y direcciones en un documento protegido con contraseña en mi computadora. Revisé opciones legales, órdenes de restricción y grupos de apoyo. Todo mientras sabía que nada de eso serviría si mamá no estaba dispuesta a dar ese primer y aterrador paso. 3 meses antes de mi 25º cumpleaños, mamá llamó, mientras cenaba con Eric en mi apartamento. Su voz temblaba, apenas audible. Encontró el folleto y susurró. ¿Qué folleto?, pregunté. Aunque ya sospechaba la respuesta. El del centro de mujeres. El que me enviaste por correo. Revisó mi bolso. Ahora estaba llorando, tratando de contenerse. Dice que soy una desagradecida, que planeo dejarlo después de todo lo que ha hecho por mí. Rompió mi teléfono. Estoy usando el fijo del vecino mientras él está afuera. Mi corazón se aceleró. Mamá. Escúchame. Empaca una bolsa pequeña. Solo lo esencial. Te llamaré un Uber a la estación de autobuses. Puedes venirte conmigo. Resolveremos todo una vez que estés a salvo. No puedo simplemente irme, protestó débilmente. La casa, mi trabajo. ¿Qué pensará la gente? Nada de eso importa, si no estás a salvo, insistí. Por favor, mamá. Tengo miedo de lo que pueda hacerte. Hubo una larga pausa. Tal vez tengas razón, dijo finalmente, déjame pensarlo. Te llamaré mañana, cuando él esté en el trabajo, Eric. Que había estado escuchando mi lado de la conversación, me miró preocupado. ¿Crees que está en peligro inmediato? ¿Deberíamos llamar a la policía local para que hagan una visita de control? No lo sé, admití. Frank es cuidadoso. Nunca ha hecho nada que pudiera llevarlo a ser arrestado. Si llamamos a la policía y no pasa nada, solo podría empeorar las cosas para ella. Nos quedamos despiertos hasta tarde, discutiendo opciones, con Erika ayudándome a perfeccionar un plan de seguridad para mamá. Apenas dormí, esperando su llamada al día siguiente, cuando por fin llegó. Mi corazón se hundió con sus primeras palabras. Todo está bien ahora, dijo con una voz artificialmente alegre. Frank y yo tuvimos una buena charla. Explicó que solo estaba preocupado de que me dejara influenciar por gente negativa. Vamos a empezar terapia de pareja. Podía escuchar la mentira en cada sílaba, podía imaginar a Frank de pie junto a ella, vigilando cada palabra. Mamá, ¿estás segura? ¿Sabes que puedes decirme sí? Absolutamente segura, me interrumpió. Oh, Frank quiere saludarte. Antes de que pudiera protestar, su voz llegó a través del altavoz. Suave y controlada como siempre. Lois, qué gusto saber que has estado en contacto con tu madre. Espero que no le estés llenando la cabeza de tonterías sobre nuestra relación. Solo quiero que ella esté a salvo y feliz, respondí con cautela. Ella es ambas cosas conmigo, dijo él, con una amenaza sutil escondida bajo su tono agradable. Tal vez deberías enfocarte en tu propia vida en lugar de tratar de entrometerte en la nuestra. La familia es sagrada, Luis. Recuérdalo. La llamada terminó abruptamente. Desesperada de preocupación, contacté al departamento de policía local y expliqué la situación. El oficial fue comprensivo, pero me explicó que, sin evidencia de un delito, el testimonio directo de mi madre, había poco que pudieran hacer. Si ella llama y dice que está en peligro, responderemos de inmediato, me aseguró. Pero, no podemos forzar ayuda a alguien que no la está pidiendo. Frustrada y asustada, intenté llamar a mamá repetidamente durante las siguientes semanas, pero siempre caía en el buzón de voz. Los pocos mensajes de texto que recibí eran claramente escritos, bajo la supervisión de Frank, actualizaciones genéricas sobre proyectos de jardinería y eventos comunitarios. A medida que se acercaba mi cumpleaños, el nudo de ansiedad en mi estómago se hacía más apretado. Algo estaba mal, profundamente mal. Pero yo era impotente para solucionarlo. Desde 200 millas de distancia. Mi 25º cumpleaños cayó en un viernes a finales de octubre. El aire se había vuelto fresco, con hojas crujiendo bajo mis pies mientras caminaba a casa desde el metro después del trabajo. En circunstancias normales, habría planeado una celebración con amigos o una cena romántica con Eric. En cambio, acepté dejar que me llevara a cenar la noche siguiente, ya que tenía una emergencia ineludible con un cliente ese viernes por la noche. Te lo compensaré mañana, me prometió, besándome esa mañana al despedirse. Tendremos la mejor celebración tardía de cumpleaños. Mis colegas me habían sorprendido con pastelitos y una pequeña tarjeta de regalo en el almuerzo. Y durante el día, los mensajes de felicitación fueron llegando poco a poco por texto y redes sociales. Intenté llamar a mamá varias veces, pero como era de esperar, no hubo respuesta. Le dejé un mensaje alegre en el buzón de voz sin mencionar la tensión de nuestra última conversación. Simplemente diciéndole que la amaba, y esperaba saber de ella pronto. De esa noche, mi apartamento me recibió con la comodidad familiar, situado en el tercer piso de una casa de ladrillo bien mantenida.
Tenía techos altos, pisos de madera y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. La seguridad era decente, con una entrada principal que requería una tarjeta de acceso y cerraduras sólidas en las puertas individuales de los apartamentos. Había hecho mío aquel espacio con muebles de segunda mano, plantas y artículos de psicología enmarcados que encontraba particularmente inspiradores. Era pequeño, pero se sentía seguro, un santuario frente al caos de mi infancia. Me di un gusto con comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. Abrí una botella de vino y me acomodé en el sofá con una novela que había estado posponiendo leer, alrededor de las 9. Eric me llamó de nuevo para desearme feliz cumpleaños y prometió que la celebración de mañana valdría la espera. Para las 11 ya me había puesto el pijama y me estaba quedando dormida, la novela abandonada en mi mesa de noche. Los golpes en mi puerta me despertaron de golpe. Desorientada, busqué mi teléfono a tientas para ver la hora. Las 12:17 a.m. Los golpes continuaban, cada vez más insistentes, intercalados ahora con una voz que reconocí con una claridad aterradora. «Abre esta puerta, Luis», la voz de Frank. Pastosa pero inconfundible, «sé que estás ahí dentro». Con el corazón desbocado, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Frank estaba en el pasillo, el rostro enrojecido por la ira, el alcohol o ambas cosas. Detrás de él, parcialmente oculta, estaba mi madre, su expresión una máscara de terror. Frank golpeó de nuevo, haciendo temblar la puerta en su marco. «¿Qué haces aquí?», pregunté a través de la puerta, intentando mantener mi voz firme, mientras tecleaba frenéticamente un mensaje a Eric con una mano. «Vinimos a desearte feliz cumpleaños», respondió Frank con un grotesco intento de jovialidad. «Vamos, Luis, no seas grosera con tus padres, por favor». «Váyanse», dije más fuerte, «voy a llamar a la policía si no se marchan». Fue entonces cuando algo en Frank se rompió. «Ingrata de mierda», rugió, lanzando su cuerpo contra la puerta con tanta fuerza que la madera se astilló alrededor de la cerradura. Con 2 patadas más, la puerta cedió por completo. Frank irrumpió tambaleándose en mi apartamento con una furia asesina en los ojos. Retrocedí, con el teléfono apretado en mi mano. «Voy a llamar al 911», advertí, mis dedos ya marcando el número. Frank se lanzó hacia adelante con una rapidez sorprendente para un hombre de su tamaño. Golpeó mi mano, haciendo que el teléfono se deslizara por el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, sus dedos se enredaron en mi cabello, tirándome hacia adelante con tanta violencia que el dolor estalló en mi cuero cabelludo. Su otra mano se cerró en un puño que impactó contra mi pómulo, llenando mi visión de estrellas. «Frank», bastan la voz de mi madre, débil y aterrada desde la puerta. «Por favor, le estás haciendo daño». Él la ignoró, arrastrándome del cabello por la sala y estampándome contra la pared. Mi cabeza golpeó el yeso, aturdiéndome momentáneamente. Intenté defenderme, arañándole la cara, pateándole las espinillas, pero Frank pesaba al menos 100 libras más que yo. «Mamá, ayúdame», grité, buscando sus ojos por encima del hombro de Frank. Ella se quedó congelada en la entrada, con las manos cubriéndose la boca, los ojos desorbitados de horror, pero el cuerpo inmóvil. «Por favor, mamá». Frank me giró bruscamente, me agarró el brazo derecho y lo retorció a mi espalda, empujándolo hacia arriba con una fuerza brutal. Se escuchó un chasquido espantoso mientras mi hombro se dislocaba, un dolor tan intenso que mi visión se redujo a diminutos destellos de luz en un mar de oscuridad. Grité, un sonido primitivo y desgarrador. «Esto es lo que pasa cuando intentas destruir una familia», me siseó al oído. Su aliento caliente y apestando a whisky. «Esto es lo que te mereces». Me estampó contra la pared de nuevo, mi hombro herido recibiendo todo el impacto. El dolor era cegador, nauseabundo. Sentí algo quebrarse en mi caja torácica cuando me golpeó otra vez, esta vez en el costado. Otro golpe me alcanzó la sien, lanzándome al suelo. A través de mis ojos hinchados, vi mi teléfono a solo unos centímetros de mi mano izquierda extendida. Con lo último de mis fuerzas, me lancé hacia él, mis dedos encontrando el botón de emergencia SOS que había programado. 3 rápidas pulsaciones enviaron mi ubicación a los servicios de emergencia. El pie de Frank se estrelló contra mis costillas otra vez, y me acurruqué en posición fetal, saboreando sangre, sintiendo que la conciencia se me escapaba. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me envolviera fue el rostro de mi madre, lágrimas corriendo por sus mejillas, su boca formando palabras que ya no podía escuchar. A lo lejos, sirenas aullaban, cada vez más cerca, luego desvaneciéndose. Mientras yo caía en la inconsciencia, el pitido constante de un monitor cardíaco me arrancó de la oscuridad. Mis párpados parecían de plomo, pero logré abrirlos apenas, viendo un techo blanco y luces fluorescentes. El dolor irradiaba desde todas partes, especialmente mi hombro derecho y la caja torácica. Una presión cálida en mi mano izquierda atrajo mi atención,
y giré la cabeza levemente para ver a Eric sentado junto a la cama del hospital, sus dedos entrelazados con los míos, la cabeza inclinada en lo que parecía oración o agotamiento. Eric, intenté decir, pero apenas salió un susurro ronco, su cabeza se alzó de golpe. Un alivio pálpebro cruzando su rostro cansado. Louis susurró, inclinándose hacia mí. Gracias a Dios. Voy a llamar a la enfermera. Presionó un botón, y momentos después, una enfermera entró apresurada, seguida de un médico con bata blanca. Revisaron mis signos vitales. Me hicieron preguntas para evaluar mi estado mental y me explicaron mis lesiones. Tiene el hombro derecho dislocado, lo reducimos mientras estaba inconsciente, explicó el doctor. 2 costillas fracturadas en el lado derecho. Contusiones faciales y una conmoción cerebral leve. Tuvo suerte de que la policía llegara cuando lo hizo. ¿Recuerda lo que pasó? Los recuerdos volvieron con una claridad aterradora. Frank derribando mi puerta, el primer golpe, mi madre mirando, el chasquido repugnante de mi hombro. Asentí despacio, gimiendo por el dolor que el movimiento me causaba. Frank, logré decir con esfuerzo, mi padrastro me atacó. Mi madre también estaba ahí. Tu padrastro está bajo custodia, dijo Eric. Su voz tensa con una ira contenida, la policía lo arrestó en el lugar. Tu madre está en la sala de espera. Ha estado aquí toda la noche, pero tenía miedo de entrar. Un oficial de policía llegó poco después, acompañado de una mujer de ojos amables y un cuaderno en las manos. Se presentó como la oficial Rivera y explicó que necesitaba mi declaración mientras los hechos aún estaban frescos en mi memoria, con Eric sosteniendo mi mano en señal de apoyo. Relaté todo, desde los golpes a medianoche en mi puerta hasta el momento en que perdí el conocimiento mientras se acercaban las sirenas. Tenemos a su padrastro bajo custodia, acusado de allanamiento, agresión y lesiones, confirmó la oficial Rivera. Su llamada de emergencia grabó partes del ataque y la evidencia de la entrada forzada es clara. Sus heridas y el informe médico respaldarán el caso. La pregunta ahora es si quiere presentar cargos. Sí, respondí sin dudar. Quiero que lo procesen con todo el peso de la ley. La oficial asintió. Bien, demasiado a menudo en casos de violencia doméstica. Las víctimas tienen miedo de continuar. Habrá papeleo que firmar cuando se sienta mejor. También tendremos que hablar de una orden de restricción. Después de que se fue, Eric me completó los vacíos de memoria. Había recibido mi mensaje parcial y llamó él mismo a la policía cuando no respondía a sus llamadas desesperadas. Llegó a mi apartamento poco después de la ambulancia, encontrando la puerta destrozada y sangre en la pared de la sala. La policía tenía a Frank esposado en un coche patrulla e intentaban calmar a mi madre, que estaba histérica. Ha sido un desastre, dijo Eric con suavidad, alterna entre llorar y bloquearse por completo. Dio una declaración a la policía que confirma todo lo que dijiste. Creo que está en estado de shock. Todavía estaba procesando esa información cuando se escuchó un suave golpe en la puerta. Mi madre estaba allí, viéndose más pequeña de lo que recordaba. El rostro pálido y demacrado, oscuros círculos, bajo sus ojos hinchados. ¿Puedo pasar?, preguntó con cautela. Eric me miró interrogante y yo asentí. Él me apretó la mano y luego se levantó. Voy por un café. Les dejaré privacidad. Cuando la puerta se cerró tras él, mamá se acercó lentamente a la cama como si temiera que la rechazara. Al ver mi rostro de cerca, los moretones tornándose púrpura, se tapó la boca con la mano mientras nuevas lágrimas le corrían por las mejillas. Lo siento tanto, susurró con la voz quebrada, Luis. Lo siento muchísimo. Parte de mí quiso apartarse. Rechazar su disculpa como demasiado poco y demasiado tarde. Pero la parte más grande vio lo que había pasado por alto durante nuestras videollamadas, la mirada atormentada en sus ojos. El leve temblor en sus manos, la manera en que se estremecía ante cualquier movimiento brusco. Señales clásicas de trauma que yo había aprendido a reconocer en otros, pero que de algún modo no había visto en mi propia madre. Siéntate, mamá, le dije, señalando la silla que Erika había dejado. Ella se acomodó en el borde, con las manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Nunca pensé que te haría daño, dijo, te lo amenazó tantas veces, pero creí que eran solo palabras. Pensé que, si me quedaba con él, si hacía todo lo que pedía, te dejaría en paz. ¿Desde cuándo te ha estado haciendo daño?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Desde más o menos un año después de casarnos, lo admitió. Empezó con empujones, apretones demasiado fuertes, luego bofetadas por las que pedía perdón de inmediato. Prometía no volver a hacerlo. Para cuando se puso realmente mal, yo ya estaba atrapada. Controlaba todo nuestro dinero, me aisló de mis amigas. Me convenció de que no valía nada y de que era afortunada de tenerlo. Tomó aire con un estremecimiento. Me amenazó con matarte si alguna vez lo dejaba. Dijo que te encontraría donde quiera, que fueras. Y le creí, Luis.
Me quedé para protegerte, pero al final fallé de todos modos. La retorcida lógica de las víctimas de abuso. Algo que había estudiado pero nunca comprendido por completo hasta ese momento. Mi madre había soportado años de tormento creyendo que era la única manera de mantenerme a salvo. Mientras yo la resentía por no marcharse. ¿Qué hizo que viniera por mí ahora? Pregunté. Tu tarjeta de cumpleaños, respondió. Ella, me enviaste una tarjeta con una nota diciendo que tu puerta siempre estaba abierta para mí. Frank la encontró y se enfureció. Había estado bebiendo toda la noche, cada vez más furioso. No paraba de decir, estás tratando de quitarme a mi mujer. De destruir nuestro matrimonio, me obligó a subir al coche, dijo que iba a darte una lección, se quebró por completo entonces, sollozando entre sus manos, debí haberlo detenido, debí haber hecho algo. Cuando empezó a golpearte, me paralité. Nunca me he odiado más que en ese momento. Una enfermera entró para revisar mis niveles de dolor y administrarme medicación. Cuando se fue, mamá se había recompuesto un poco. Aunque sus ojos seguían rojos, rodeados de sombras y con esa mirada, atormentada. La policía quiere saber si voy a presentar cargos, le dije. Les dije que sí. Él pertenece a la cárcel. Mamá, ella asintió despacio. Lo sé, ya les dije que voy a testificar contra él. Se acabó vivir con miedo. Luis, tuvo que lastimarte para que yo entendiera que no se protege a nadie, guardando silencio. Mi colega Catherine llegó esa tarde. Habiendo sabido del ataque por Eric, trajo recursos para mamá y para mí, información sobre servicios a víctimas, opciones de terapia, grupos de apoyo. Más importante aún, nos conectó con Jessica, una abogada especializada en casos de violencia doméstica. Jessica me visitó en el hospital al día siguiente, explicando el proceso legal que teníamos por delante. A Frank se le ha negado la fianza debido a la gravedad del ataque y al riesgo de fuga, nos informó. El fiscal lo está acusando de múltiples delitos graves. Con tu testimonio y el de tu madre, además de la evidencia física, tenemos un caso sólido. Mamá se alojó en un hotel cerca del hospital, visitándome todos los días mientras yo me recuperaba. Hablamos con más sinceridad que en años. Conversaciones dolorosas sobre el pasado y otras tentativas sobre el futuro. Aceptó ver a una terapeuta especializada en abuso doméstico. El primer paso en un largo proceso de sanación para ambas. Después de 5 días, me dieron de alta con el brazo en cabestrillo. Recetas para controlar el dolor y citas para él. Seguimiento médico. Eric insistió en que me quedara en su apartamento hasta que el mío fuera reparado y reforzado con mejores cerraduras. Mamá también vino, ocupando el cuarto de invitados de Eric mientras yo dormía en su cama y él, pese a mis protestas, en el sofá. En esas primeras semanas de recuperación, mientras mi cuerpo sanaba poco a poco y el caso legal contra Frank tomaba forma, mamá y yo comenzamos el delicado proceso de reconstruir nuestra relación. Hubo momentos de tensión, de resentimiento no dicho que emergía a la superficie, pero también instantes de conexión inesperada. Ahora éramos dos sobrevivientes unidas no solo por el trauma compartido, sino también por la posibilidad de vivir libres de la sombra de Frank, 3 meses después del ataque. Me encontraba frente al Palacio de Justicia del Condado de Suffolk, con mi mano aferrada a la de Eric. Mi hombro había sanado lo suficiente para que ya no necesitara el cabestrillo, aunque ciertos movimientos todavía dolían. El fisioterapeuta me había advertido que quizás siempre tendría alguna limitación en esa articulación, un recordatorio permanente de aquella noche. El tribunal imponía respeto, con sus columnas de granito y amplias escalinatas diseñadas para intimidar con su grandeza. Dentro, los suelos de mármol pulido resonaban con pasos apresurados, murmullos y, de vez en cuando, la voz autoritaria, llamando un número de caso o un nombre. El aire olía a cera de muebles y a ansiedad. Jessica nos recibió en el vestíbulo profesional con un traje azul marino y su portafolio abultado de documentos. ¿Estás lista?, preguntó, evaluando mi estado emocional con la mirada. Asentí, acomodando el cuello de mi propio traje, escogido cuidadosamente para proyectar fortaleza y credibilidad. Tan lista como puede estar. Mamá se nos unió. Momentos después, habiendo llegado por separado desde el refugio para víctimas de violencia doméstica donde había estado quedándose. Las semanas de seguridad y apoyo habían empezado a transformarla. Caminaba más erguida, sostenía la mirada con mayor firmeza. Hablaba con más confianza. El refugio la había conectado con asesoría laboral y la había ayudado a iniciar el proceso de divorcio. Frank ya está dentro con su abogado, nos informó Jessica. Recuerden lo que practicamos, respondan directamente a las preguntas. No dejen que las provoquen a reacciones emocionales. Tenemos los hechos y la evidencia de nuestro lado. La sala quedó en silencio. Cuando entramos, todas las miradas girando hacia nosotras. Frank estaba sentado en la mesa de la defensa, impecablemente vestido con un traje caro. Su cabello plateado perfectamente peinado
Parecía más un director ejecutivo que un hombre acusado de un brutal ataque. Junto a él estaba su abogado, Thomas Wilson, conocido por representar a clientes adinerados y conseguir resultados favorables mediante tácticas agresivas. Los ojos de Frank se encontraron brevemente con los míos, un destello de desprecio cruzó su rostro antes de que se recompusiera. Me negué a apartar la mirada, manteniéndola firme hasta que él se giró para susurrar algo a su abogado. Esa pequeña victoria me dio fuerzas mientras tomábamos asiento detrás de la mesa de la fiscalía. El juicio comenzó con los alegatos iniciales. La fiscal, María Delgado, expuso el caso con claridad y contundencia, detallando la irrupción, la agresión y mis lesiones. Subrayó el historial de comportamiento controlador de Frank y la naturaleza premeditada del ataque. La versión inicial de Wilson pintó un cuadro completamente diferente. Frank, como padrastro preocupado, temía mi influencia sobre mi madre y había ido a hablar conmigo. Una conversación que supuestamente escaló cuando yo me volví histérica y lo ataqué, obligándolo a defenderse. La mentira era tan descarada que tuve que aferrarme al banco para no objetar en voz alta. Ellos intentarán retorcer todo, me susurró Jessica. Deja que la evidencia hable por sí misma. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia él. Estrado con calma deliberada, juré decir la verdad y enfrenté a la sala. Durante casi 2 horas respondí a las preguntas de la fiscal, describiendo mi infancia desde que Frank entró en nuestras vidas. El control creciente, el aislamiento de mi madre y finalmente, con detalle doloroso, los hechos de aquella noche de octubre. En algún momento preguntó Delgado, ¿usted atacó o amenazó al señor Sullivan antes de que él derribara su puerta? No respondí con firmeza, ni siquiera abrí la puerta. Le pedí que se fuera y le dije que llamaría a la policía si no lo hacía. El contrainterrogatorio de Wilson fue exactamente lo que Jessica me había preparado para enfrentar. Agresivo, manipulador, diseñado para provocarme y hacerme parecer inestable. ¿No es cierto, señorita Mo, que ha intentado separar a su madre de su padrastro durante años? Me increpó. He intentado ayudar a mi madre a escapar de una relación abusiva, lo corregí con calma. Usted envió materiales sobre cómo dejar a un cónyuge a la casa de su madre, sabiendo que probablemente el señor Sullivan los encontraría. Le envié información sobre recursos de violencia doméstica porque temía por su seguridad. Él intentó pintarme como una hijastra vengativa, resentida con la autoridad de Frank, empeñada en destruir su matrimonio por celos. Con cada pregunta, respiraba antes de responder, apegándome a los hechos, negándome a caer en la trampa de la ira. El testimonio de mi madre, al día siguiente, fue tan desgarrador como poderoso. Su voz temblaba al principio, mientras describía 12 años de abuso creciente, pero se volvió más firme cuando detalló las amenazas de Frank, el control financiero, el aislamiento y finalmente la noche en que la obligó a subir al coche para enfrentarme. Dijo que iba a darle una lección a Luis por intentar ponerme en su contra. Testificó, tenía terror de que le hiciera daño, pero demasiado miedo de desafiarlo. Cuando empezó a golpearla, me quedé paralizada. Fue como ver una pesadilla de la que no podía despertar. El intento de Wilson por desacreditarla, sugiriendo que estaba mentalmente inestable o que buscaba beneficios económicos a través del divorcio, se volvió en su contra cuando mamá describió, con calma, cómo Frank se había asegurado de que no tuviera acceso a dinero ni crédito a su nombre. Ninguna manera de mantenerse por sí misma. La evidencia médica se presentó a continuación, fotografías de mis lesiones. El informe del doctor detallando el hombro dislocado, las costillas fracturadas, la conmoción cerebral y las contusiones faciales. El médico de urgencias testificó sobre la fuerza significativa necesaria para causar semejantes heridas. El jurado reaccionó visiblemente a las imágenes, varios de sus miembros mirando a Frank con un desprecio imposible de disimular. La oficial Rivera y su compañero describieron la escena que encontraron en mi apartamento, la puerta rota, sangre en la pared, mi cuerpo inconsciente en el suelo, Frank aún fuera de sí, mientras lo esposaban. La grabación parcial de mi llamada de emergencia fue reproducida en la sala. Mis gritos y las amenazas de Frank llenaron el silencio, estremeciendo a todos los presentes. Durante la semana que duró el juicio, soporté la mirada fría de Frank cada día, negándome a dejarme intimidar. Eric se sentó a mi lado constantemente. Su presencia era un ancla firme. Mis colegas del Centro de Salud Mental vinieron a mostrar apoyo, al igual que la profesora Lavini, que había viajado desde la Universidad de Boston. El último día, durante los alegatos de cierre, pedí permiso para dirigirme directamente al tribunal. El juez, tras consultar con ambos abogados, lo permitió. De pie ante el jurado, hablé desde el corazón. Lo que me ocurrió aquella noche no fue un arranque aislado de furia, sino la culminación de años de control y abuso. Mi padrastro no solo me atacó físicamente,
Pasó años destruyendo sistemáticamente la autoestima de mi madre, aislándola de todo apoyo, convenciéndola de que su abuso era amor y protección. La violencia doméstica se alimenta del silencio y la vergüenza. Hoy, al decir la verdad, mi madre y yo nos negamos a seguir calladas. El jurado deliberó apenas 2 horas antes de regresar con su veredicto. Cuando las 4 mujeres se pusieron de pie, la sala quedó en completo silencio. Sobre el cargo de allanamiento, declaramos al acusado culpable. Sobre el cargo de agresión y lesiones con intención de causar daño grave, declaramos al acusado culpable. Un alivio tan intenso me recorrió que casi me desplomé. Mamá me apretó la mano con lágrimas, desbordándole el rostro. La fachada compuesta de Frank finalmente se resquebrajó, su cara contorsionándose de ira, mientras los alguaciles se acercaban para llevárselo bajo custodia. En la audiencia de sentencia, 2 semanas después, el juez no mostró indulgencia. Señor Sullivan, usted ha usado su posición de confianza para aterrorizar a su familia durante años. Este tribunal lo sentencia a 15 años en prisión estatal. Mientras se lo llevaban, sentí que se levantaba un peso que había cargado tanto tiempo que había olvidado cómo era caminar erguida. Por primera vez, desde que tenía 12 años, podía respirar libremente sin miedo al hombre que había proyectado una sombra tan larga sobre nuestras vidas. 2 años después del juicio, en una luminosa mañana de primavera, me encontré de pie, ante una pequeña audiencia en la sala comunitaria del Refugio de Mujeres de Boston. Mi cabello había crecido desde que lo corté tras el ataque, cayendo ahora en suaves ondas sobre mis hombros. Las cicatrices físicas se habían desvanecido. Aunque mi hombro derecho aún dolía en los días fríos y nunca recuperaría por completo su rango de movimiento. Me llamo Louise Monk, comencé, y hoy quiero hablarles del camino de víctima a sobreviviente y de sobreviviente a alguien que prospera. Las mujeres que me escuchaban ya conocían partes de mi historia. Algunas habían asistido a los grupos de apoyo que yo facilitaba. Otras habían recibido consejería en el Breakthrough Center, la organización que había fundado tras completar mi maestría en psicología del trauma. Después del juicio, me había volcado en terminar mis estudios, decidida a transformar mi experiencia en algo significativo. Con la guía de la profesora Lavin y una beca de una fundación de apoyo a víctimas, había establecido un centro pequeño pero en crecimiento, dedicado a ayudar a las sobrevivientes de violencia doméstica a reconstruir sus vidas. Hace 2 años, yacía en una cama de hospital, rota física y emocionalmente en continuo. Hoy estoy aquí no porque el dolor haya desaparecido mágicamente, sino porque aprendí a cargarlo de otra manera. La sanación no es una línea recta. Es caótica y no lineal. Hay retrocesos y avances. Muchas veces en el mismo día, mi madre estaba sentada en la primera fila, el orgullo evidente en su sonrisa. Había vivido conmigo 6 meses después del juicio, asistiendo a terapia 3 veces por semana, encontrando poco a poco su voz y su identidad de nuevo. Ahora tenía su propio apartamento cerca del mío y trabajaba a medio tiempo en una librería local. Construyendo lentamente una vida independiente, nuestra relación se había transformado a través de incontables conversaciones difíciles, lágrimas y, finalmente, un perdón genuino. No un perdón hacia Frank, sino hacia nosotras mismas y entre nosotras, por las veces que no supimos entender, que no supimos actuar, que no supimos apoyarnos bajo circunstancias imposibles. La lección más difícil que aprendí, le dije a la audiencia, fue que no se puede salvar a alguien que no está listo para ser salvado. Pero sí se puede crear un espacio seguro al que pueda acudir cuando esté preparado. Puedes dejar una luz encendida en la oscuridad. Eric se sentaba al lado de mi madre, el diamante en mi mano izquierda brillando cuando yo gesticulaba. Nuestro compromiso era reciente. Un paso que habíamos dado solo después de mucha reflexión y conversación. Eric había sido paciente, entendiendo que el trauma cambia la manera en que una persona se relaciona con la confianza y la intimidad. Nunca me presionó, nunca me apresuró. Simplemente permaneció firme mientras yo atravesaba mi proceso de sanación. La recuperación física había sido difícil. Meses de fisioterapia devolvieron la mayor parte de la función a mi hombro, aunque ciertos movimientos seguían siendo dolorosos. Las pesadillas habían sido peores, recreaciones vívidas del ataque que me dejaban empapada en sudor y temblando. Con terapia y medicación, fueron disminuyendo poco a poco, apareciendo ahora solo en periodos especialmente estresantes. El trauma vive en el cuerpo, expliqué al grupo, nos afecta física, emocional y espiritualmente. La sanación debe abordar todas esas dimensiones. Había practicado lo que predicaba, combinando la terapia tradicional con yoga, meditación e incluso clases de arte. Pintar se convirtió en una vía inesperada. Mis intentos emaches de expresar emociones a través del color y la forma colgaban en mi oficina como recordatorios del viaje de sanación. Mi madre había encontrado su propio camino hacia la recuperación. Tras décadas de tener sus preferencias anuladas por Frank,
Había redescubierto sistemáticamente quién era, sus comidas favoritas, colores, música, pasatiempos. Había vuelto a usar el labial rojo brillante, había retomado la jardinería. Se unió a un club de lectura, pequeños actos de recuperación que, juntos, formaban una nueva identidad. Una definida por la elección y no por el miedo. El punto de inflexión en mi sanación continué llegó cuando me di cuenta de que aferrarme al odio hacia mí, abusador, me mantenía conectada a él. Al enfocar mi energía en la ira, le permitía seguir controlando mi vida emocional desde la cárcel. La verdadera libertad llegó al soltar. No la responsabilidad ni la justicia, sino el poder corrosivo del odio. Este fue el aspecto más difícil de la recuperación. La rabia parecía justa, protectora, necesaria. Aprender a liberarla, sin minimizar el daño sufrido, requirió la guía de terapeutas expertos y el apoyo de otros que lo entendían por experiencia propia. El Breakthrough Center había crecido más allá de mi visión inicial. Ahora ofrecíamos consejería individual, grupos de apoyo, talleres de desarrollo laboral y asistencia para vivienda. Una red de abogados voluntarios brindaba orientación legal. Antiguas clientas regresaban como mentoras, creando una comunidad de apoyo mutuo. Una de esas historias de éxito era Nancy. Una mujer de unos 40 años que había asistido a una de mis primeras charlas públicas. Después de 15 años, con un esposo abusivo, encontró el valor para marcharse, inspirada en parte por escuchar mi historia. Ahora era voluntaria en el centro. Y sus conocimientos en contabilidad resultaban invaluables para las clientas que reconstruían su independencia financiera. El mayor mito sobre el abuso, dije a la audiencia, es que solo les pasa ciertos tipos de personas, aquellas que son débiles o dependientes. La verdad es que el abuso le puede ocurrir a cualquiera. Las víctimas no necesitan nuestro juicio, necesitan nuestra compasión y apoyo práctico. Al concluir mi charla, miré alrededor, a los rostros frente a mí, algunos con cicatrices visibles, otros cargando heridas invisibles pero no menos reales. Cada persona representaba al mismo tiempo una tragedia y un triunfo, vidas descarriladas por la violencia, pero que se negaban a ser definidas por ella. Mi padrastro nos arrebató muchas cosas a mi madre y a mí, dije, años de paz, la sensación de seguridad, el bienestar físico, pero fracasó en arrebatarnos lo que más importa, nuestra capacidad de sanar, de amar, de construir algo nuevo a partir de los escombros. Esa resiliencia vive en cada uno de ustedes. No es algo especial o exclusivo mío. Es la capacidad humana, fundamental de comenzar de nuevo, sin importar cuántas veces nos hayamos roto. Los aplausos fueron cálidos al terminar. Varias mujeres limpiándose las lágrimas. Cuando se acercaron a hablar conmigo después, compartiendo sus propias historias y desafíos, sentí la mezcla familiar de tristeza y esperanza que ahora caracterizaba mi trabajo. Cada conversación me recordaba que la sanación ocurre en conexión, no en aislamiento. Nos recuperamos a través de ayudar a otros a recuperarse. Más tarde esa noche, Eric y yo organizamos una pequeña cena en nuestro apartamento. Mi madre llevó su famoso pastel de manzana, Catherine, de mi trabajo, vino con su esposo y la profesora Lavini condujo desde la universidad, rodeada de esta familia elegida. Reflexiones sobre lo lejos que habíamos llegado. Un brindis sugirió Eric, alzando su copa, por Luis, cuyo coraje sigue inspirando a todos a su alrededor. Negué con la cabeza, alzando mi propia copa. Por todos nosotros, por elegir el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento y la esperanza sobre la desesperación, cada día. Mientras la conversación y la risa llenaban el apartamento que alguna vez había sido escenario de tanta violencia, sentía la verdad de lo que había dicho a las mujeres esa mañana. El trauma te cambia para siempre. No hay forma de volver a ser quien eras antes. Pero con apoyo, determinación y tiempo, puedes construir algo nuevo y significativo con los pedazos que quedan. Lo que ocurrió aquella noche hace 7 años siempre será parte de mi historia. Pero ya no es el capítulo definitorio. Es solo una parte de una narrativa mucho más amplia sobre resiliencia, compasión y el poder transformador de romper el silencio. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario sobre tus propias experiencias superando la adversidad o sobre los recursos que te han ayudado en momentos difíciles. Recuerda que suscribirte y dar like ayuda a que estas historias lleguen a otros que puedan sentirse solos en sus luchas. Gracias por escuchar y recuerda, no importa lo que hayas soportado. La sanación siempre es posible y nunca estás realmente sola.